Hola, soy el pastor Oscar Vargas de la Iglesia de Dios de Villa Ballester e invitando a todo a viajar por el mundo de la Biblia. Vamos a comenzar con esta clase, el panorama bíblico, el panorama de la Biblia, para que vos y yo podamos comprender mejor las escrituras que nos dio y nos entrega el Salvador, para que cada uno de nosotros podamos comprender el verdadero camino. Así que bienvenidos, bienvenidas, y comenzamos con este viaje un poco imaginario, pero viaje al fin a través de la palabra de Dios. El panorama de la Biblia. Primer tema que vamos a tocar: el origen de la Biblia. Seguramente muchos tendrán este libro en sus manos, o guardado quizás en la biblioteca, o quizás solamente de escuchar lo que es la Biblia. La Biblia, para comprender mejor, vamos a observar juntos en las Escrituras por qué decimos que es un origen divino. ¿Cuáles son los motivos que nos causan a pensar que es un origen divino? La Biblia se compagina de una colección de libros, 66 libros, para que vos y yo podamos comprender el universo de nuestro Padre Celestial, al cual nos ofrece a vos y a mí conocerlo personalmente a través de estas escrituras. Aproximadamente escribieron la Biblia, estos 66 libros, 40 hombres inspirados por el Espíritu Santo, inspirados por Dios, para que vos y yo tengamos este mapa, esta manera de reconocer la divinidad de la misma. Es un viaje hermoso que vamos a hacer juntos. Vamos a caminar, vamos a transitar juntos el panorama bíblico para que podamos manejarlo de una mucha mejor manera. Hay aproximadamente 3.800 afirmaciones en el Antiguo Testamento que sostienen firmemente que la Biblia proviene de Dios. No lo vamos a mirar las 3.800 afirmaciones, sino algunas para que no se nos haga tan largo la clase y vos personalmente pueda ir mirando y observando y aprendiendo cómo buscarla en tu Biblia. En el Antiguo Testamento, Isaías, anótalo, tenelo presente. Ya el material que estoy dando acá, vos lo tenés en tus manos, ya lo leíste, pero ahora quiero darte el concepto bíblico de lo que estamos hablando, de lo que vos leíste, de lo que yo leí y de lo que podemos aprender juntos. Isaías, en el capítulo 1, versículo 10, en el Antiguo Testamento, dice la palabra de Dios: príncipe de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios. Escuchad la ley de nuestro Dios. Oíd la palabra de Dios, la palabra de Jehová. Esto acabamos de leer juntos para confirmar lo que recién estábamos comenzando la clase y hablando de las afirmaciones. Pero te doy algunos ítems, algunos versículos más para que vos lo leas acerca de la palabra de Dios inspirada por Él.
Anótalo. Éxodo capítulo 19, versículo 9, habla de la palabra de Dios. Éxodo capítulo 20, versículo 1. Ezequiel capítulo 1, versículo 3. Son algunas de las afirmaciones que este libro proviene de Dios. De esa manera, Dios hablaba a su pueblo a través de sus líderes. Oír palabra de Dios. ¿Cuál fue el motivo y la inspiración de estos hombres? Tomado por nuestro Padre Celestial. El Nuevo Testamento también afirma la inspiración divina. Tenemos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Antes de Cristo y después de Cristo. Pues ya vamos a confirmar todos los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento para aprender juntos. Pero este es el principio del panorama bíblico para que podamos entender por qué lo leemos y por qué lo tenemos. ¿Sí? El Nuevo Testamento afirma también la inspiración divina que tuvo el Antiguo Testamento. Afirma lo dicho por el Antiguo Testamento y asevera lo mismo en cuanto a sus propias escrituras. Sí, a sus propias escrituras. Y vamos a mirarlo, cómo Dios inspiró la Biblia y para qué lo inspiró. Vamos a Segunda de Timoteo, Nuevo Testamento. Acabamos de leer el Antiguo Testamento. Vamos a mirar la inspiración de Dios acerca de las escrituras que tenemos. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Para qué? Seguimos leyendo este versículo. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Mire lo que es la Biblia. Mire cómo es el comienzo y por qué debo estudiarlo. Si alguna palabra te suena extraño de lo que estoy diciendo, simplemente buscarlo en un diccionario. Por ejemplo, la palabra redarguir. Si no te acordás el significado, puedes agarrar un diccionario de la Real Academia y buscar su significado. Seguimos adelante. Esto es en cuanto al origen divino de la Biblia. Para esto es, y te voy a dar algunos versículos más para que vos los puedas leer junto con este material. Segunda de Pedro 1, 20 y 21. Leerlo los dos versículos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13. ¿Lo tenemos? ¿Lo anotamos? ¿Para qué sirve la Biblia? ¿Cuáles son los motivos? Y no termino solamente en el versículo que nosotros acabamos de leer del capítulo 3 de Segunda de Timoteo, en el versículo 16. El 17 nos da la firmeza del por qué debo de saber la inspiración de la Biblia. Versículo 17 dice, a fin de que el hombre de Dios, no todos los hombres, y aquí incluimos a la mujer, no tiene sexo, esto que estoy diciendo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra. Para eso es la Biblia, para eso es la enseñanza, para eso nosotros tenemos que caminar y transitar y pensar cuál es el verdadero panorama. Ya vamos a entrar a lo que son los libros, cuántos lo componen, pero lo que estamos dando es esto para que podamos entusiasmarnos del por qué tener la palabra de Dios, la Biblia, en nuestras manos. ¿Te anotaste los versículos bíblicos? Léelo. Ya en próximas clases voy a volver a preguntar sobre estos versículos bíblicos. Seguimos adelante. ¿Cuál fue el gran poder? ¿Cuál fue el gran poder de Dios para que la Biblia nos pueda explicar? Para que la Biblia nos pueda explicar todos estos conceptos que vos y yo estamos leyendo. Pero, ¿cómo podemos comprobar? Otra gran pregunta que podemos hacernos: ¿cómo podemos comprobar la inspiración de Dios sobre estas escrituras que no tenemos a mano en este mundo y ahora y en este siglo? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos guiar los pensamientos acerca de la inspiración divina, el origen divino de la Biblia? Yo te invito a mirar junto conmigo Juan 14, versículo 26. Dice la palabra de Dios: mas el Consolador, y está con mayúscula aquí, el Espíritu Santo, o sea Dios, a quien el Padre enviará en mi nombre, en el nombre de aquel que murió en una cruz hace más de 2000 años. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. No podemos dejar de pensar que hay alguien que nos está inspirando para que nosotros vamos a aprender hoy. ¿Cómo inspiró a estos 40 hombres que escribieron los 66 libros? Hoy nos está dando la misma razón, dice la palabra de Dios. Él mismo, si empezamos a leer la Biblia, se encargará de que podamos penetrar mucho más de lo que podemos imaginar en un simple estudio. Así que esto es para seguir comprobando las Escrituras, una explicación. Vamos a dar una explicación y vamos a leer una explicación razonable de por qué decimos que es inspirada divinamente. Científicos modernos, ya no de antaño, sino incluso científicos de ahora, están de acuerdo en que nuestro universo, escuchemos, están de acuerdo que nuestro universo presente tuvo un principio. ¿Por qué? Piensan esto. Porque también está teniendo un final. Porque también está teniendo un final. Las riquezas de la tierra se están agotando. Lo podemos simplemente observar y mirar los diarios, las televisiones, y podemos darnos cuenta de todo esto. El sol está cambiando su curso y se está apagando lentamente. Lentamente. Poco a poco, dicen los científicos,
no yo. Para tenerlo en cuenta, las estrellas, que son millones, dicen los científicos, están desapareciendo, ellos estudian todos los días el cosmos. Entonces, la gran pregunta es, ¿cuál fue el gran poder que dio al universo su principio? Hay teorías, pero aquí tenemos relatos de la verdad, no de la teoría. La primera oración de la Biblia nos da la explicación. La primera oración de la Biblia nos da la explicación más razonable, para que meditemos, para que pensemos. Génesis, el principio de la palabra de Dios, el comienzo. Génesis, capítulo 1, versículo 1, el comienzo. Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Para que razonemos, para que pensemos, para que meditemos juntos el panorama de la Biblia, el panorama de la palabra de Dios. Sin embargo, aquellos que no creen, nombrémosle ateo, alguien que no quiere creer en la presencia de un poder divino. El ateo interroga, ¿de dónde entonces vino Dios? ¿De dónde vino Dios? Es simplemente estamos introduciéndolo a lo que va a venir a través de los estudios. Y es la pregunta, porque Dios va más allá de las emociones de aquellos que creen en Él. Va a lo real. Va a que cada día sea un Dios viviente en nuestra vida. No pura emoción. Esa es la manera de creer en Dios. ¿De dónde vino? La respuesta es la misma que tendría que dar a otra pregunta. ¿Qué hizo el ateo o qué hace el ateo? ¿De dónde vino la materia? Otra gran pregunta que se hace muchas veces a aquellos que no creen en la divinidad de las Escrituras. Francamente, algo no puede aparecer de la nada, por lo tanto, algo siempre existió. Algo siempre estuvo. Los cristianos creemos la afirmación de la Biblia en cuanto a la creación del universo de Dios. Los cristianos creemos, manejamos las Escrituras confiadamente con la realidad de la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Sí? Vamos a leer Hebreos en el Nuevo Testamento. Hebreos 11:3. Dice la palabra de Dios, la Biblia. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Explicación bíblica. Explicación de una creación no por una explosión llamada Big Bang, no por una herencia de los monos, porque también ellos fueron creados y de dónde vienen. Pero Dios no puede ser que haya creado al hombre y a la mujer a imagen de Dios y que Dios sea un mono, por decir algo. Simplemente para involucrarnos en el poder de Dios
en la veracidad de las Escrituras. Ella nos está guiando a un mejor entendimiento del por qué creo en la palabra de Dios. Es posible que todo ateo un poco ridiculice o hable mal o se burle de la palabra fe. ¿Sí? Aunque un día vamos a aprender que fe es un combo de cosas, de entendimiento. Hay muchos grados de fe y la forma. Hasta el mismo ateo tiene fe por algo. Pero él ridiculiza muchas veces para no comprender. La fe ateísta es la que la materia dice que la materia siempre ha existido. Tiene fe en algo. Y que el ateísta muestra el universo que existe por pura casualidad. O sea que vos y yo también estamos aquí por pura casualidad. Qué imperfectos que somos, por casualidad. La pregunta que hacemos hoy es, ¿la fe? Y que vos te hagas también, ¿la fe de quién será más razonable? La fe de que fuimos constituidos por materias que andaban volando por ahí, de que de pronto explotó algo y que salimos vos y yo. ¿Será más razonable de lo que explica la palabra de Dios? Nosotros podemos encontrar muchas evidencias en la palabra de Dios que comprueban la veracidad del relato bíblico de la creación. Es por eso que vamos a ver en un panorama simple el universo delineado inteligentemente. Una manera que existe el universo es que fue creado por algo sumamente inteligente. Y esa inteligencia únicamente puede darse a través del Creador del universo, Dios, con todo su significado. La pregunta, ¿qué sucedería si alguien encontrara un reloj fino en el campo y exclamara? ¿Sí? Y exclamara y diga, mira, o miren, o mire, por casualidad se creó el de la materia. Tremendo. Si seríamos un poco inteligentes, como dice, o como somos, tan conclusión sería muy absurda de creer. De la misma manera es igual irrazonable pensar que nuestro universo llegó a existir solamente por casualidad. Solamente por casualidad. Es bueno que pensemos, que analicemos para estar más firmemente convencidos que la Biblia es palabra de Dios. Tiene muchas cualidades el universo. Su creación, cómo funciona, con tanta precisión que es inalterable. Y la conclusión es que ningún hombre puede pensar el funcionamiento si no hay alguien que la dirige. Aún los eclipses que tenemos sobre la faz de la Tierra y que aparecen, medio eclipse, eclipse total, alguno por unos minutos, otro por algunas horas. El eclipse es cuando la luna se interpone entre la Tierra y el Sol y oscurece por un periodo hasta que vuelve otra vez a aparecer el Sol.
para dar una explicación no tan sabia de lo que es un eclipse. Sin embargo, esto implica la existencia del Creador, de un Creador sumamente inteligente, es Dios, al cual nosotros estamos aprovechando la divinidad de la Escritura para conocerlo mejor. La Biblia revela muchas de estas cosas, el propósito de Dios por el cual nosotros fuimos creados. La Biblia revela en un mismo tiempo el orden y la manera en que apareció la vida en la tierra. El orden de la creación no fue casualidad, no fue por una explosión, hay un orden, alguien lo estaba ordenando. Puedes anotarlo, puedes leer, empezar a leer, ya vimos Génesis 1 que Dios es el que creó, pero ahí lo tenés para que vos lo leas el orden, específicamente en la palabra de Dios, inspirada por Dios. Tenemos este comentario. Génesis 1 del 1 al 31, en el principio vas a ver el orden de la creación. Demuestra que la vida apareció de una manera firme y contundente, ordenadamente. La planta, la vida del agua, las aves, los animales de la tierra y finalmente el hombre, después de que Dios haya hecho la oscuridad y la luz, apartando el día y la noche. La ciencia de la paleontología ha descubierto que durante 500 millones de años la vida apareció en el mismo orden general, como el que está escrito en la Biblia. O sea, cómo estos sabios hombres elegidos por Dios han escrito semejante cosa cuando los científicos recién en nuestra época, por decir así, en el universo descubrieron que la Biblia estaba dictando firmemente el orden de las cosas. La Biblia indica que la creación fue realizada en 6 días. Sí. En 6 días. Salmo 19:1 dice las Escrituras: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento, lo que vemos, la gloria de sus manos, su creación. Este libro fue inspirado y escrito por el Espíritu Santo a través de un hombre mortal. ¿Cómo él pudo saber que los cielos y el universo y todo fue creado por la mano de Dios? Simplemente para meditar que nuestro Dios es un Dios que es omnipotente. Un Dios que, ¿cómo no creer, cómo no razonar que es mucho mejor que simplemente decir que Dios no existe? ¿Dónde iremos a parar si no tuviéramos inspiración divina en la palabra de Dios para que vos y yo, en este siglo, en estas instancias del 2023, podamos entender el poder de su palabra escrita? Ciertamente, el universo fue creado en 6 días de 24 horas cada uno,
pudo haber hecho que la Tierra tuviera la apariencia de tener millones de años. Es Dios. Es para que los humanos pudieran entender un poco su poder, ¿sí? Porque Él sabía que lo iban a estudiar, Él sabía que iban a indagar, Él sabe todo antes que vengan todas las cosas. Es posible que los árboles de un solo día de edad, creado completamente crecido, aparecieran. Las ruedas de crecimiento, como estudian los científicos. Él no sabe cuántos años tienen. Es Dios. Estas cosas no lo pueden negar los científicos. Que aparentaban tener una gran edad. Al cumplir su primer año en la tierra, quizás Adán aparentaba ya tener 30 años. Es Dios. Es Dios. Por acelerar el proceso de la naturaleza de Dios, podría formar los estratos de la tierra como Él quisiera y los fósiles de gran rapidez. Todas las cosas que conectan con nuestro mundo de gran importancia. El carbón, el petróleo y otras cosas de mucho valor que hay en las profundidades de la tierra. Esto es simplemente para que vos y yo vayamos observando de por qué la Biblia tiene permanencia de siglos en nuestras manos. Y qué hermoso es que el mismo Creador pueda darnos la directiva de poder confiar que Él está. Una de las cosas, por ejemplo, la complejidad de la vida. Qué complejo que es la vida. Y qué complejo que es el ser humano. La Biblia dice que Dios creó todas las cosas para que produjeran según su género. Eso no puede ser casualidad. El perro no puede dar gatos. El gato no puede dar elefante, el elefante no puede dar puma. Para una explicación muy simple de pensar en los géneros, observando la vida, ciertamente vemos que se confirma esta ley natural. Se confirma. Cuando nosotros miramos simplemente la vida, ¿sí? Simplemente la vida. Podemos leerlo, ya dije que Génesis está explicitado, los géneros, por géneros, todo Génesis, despacito hasta el 31, no lo vamos a leer ahora, pero vos lo podés hacer para estudiar específicamente cómo fueron creadas todas las cosas. Es por eso que está en perfecto orden todas las situaciones nuestras en esta tierra. Ya no hay manera de pensar en otras cosas, ¿sí? En efecto, la mudanza usualmente perjudica la calidad de vida en vez de mejorarla. Julian Huxley, el famoso evolucionista, ha admitido que la probabilidad de que ocurran varios cambios favorables en sucesión de por medio de la evolución es 1 en 1.000 millones. 1 en 1.000 millones que pueda ser cierto que esto fue creado por evolución. La vida fue evolucionando. Es imposible. Imposible. No obstante, miles de millones de tales cambios serían necesarios. Si la teoría de la evolución fuese verídica, esto demuestra que la completa improbabilidad de esta teoría. Demuestra la palabra de Dios que es inútil pensar en este tipo de cosas. Es teoría, no es verdad. La Biblia es verdad.
inspirada hace miles de años por alguien llamado Dios. También la complejidad nos demuestra la Biblia del intelecto y de la personalidad del ser humano. Cuando leamos Génesis, vamos a ver que vos y yo fuimos creados a imagen de Dios, de aquel que nos estaba creando. Somos inspirados a su imagen. Su sentido estético para evaluar la belleza, su conciencia para discernir entre el bien y el mal, indican la creación del hombre a imagen de Dios. Sí, tremendo, pero también lo puede ver en Génesis 1:26. Si lo lee Génesis 1, del 1 al 31, vas a ver toda la complejidad de la creación de Dios para que hoy podamos, a ciencia cierta, saber que Dios existe y que su palabra, la Biblia, es verídica, es palabra de Dios, por más que tenga tinta, por más que sea bien encuadernada por hombres, es inspiración divina. Inspiración divina. Así que todo esto hace que el diseño armonioso del universo, la aparición de la vida sobre la faz de la tierra y la complejidad de la vida testifican la veracidad de lo que dice la Biblia sobre la creación. Génesis, capítulo 1. Hace más de 3.000 años, en medio de un mundo ignorante y supersticioso, su aseveración de que Dios creó el universo indica, sin lugar a dudas, que la misma potencia divina reveló la verdad de la creación de la Biblia. ¿De dónde va a sacar? ¿Dónde un libro tan antiguo, de tantos años, puede ser vivido hoy, en este mismo siglo y en este mismo año 2023? La palabra de Dios muestra las cosas irrefutables. La palabra de Dios, la Biblia, muestra las cosas claramente que no se puede contradecir. Solo nos falta creer en eso. Estar firme en la vocación de seguir a este Dios maravilloso que te está llamando a vos, me está llamando a mí, para que prosigamos hacia una vida y vida en abundancia, hacia una vida eterna. Pero vamos a seguir mirando estas introducciones bíblicas para ir componiéndonos de por qué leemos la Biblia. Estas aseveraciones de un principio del estudio para que demostrarte por qué leo la Biblia y por qué vamos a leer mirando y observando cada página, cada versículo de la Biblia que Dios nos está diciendo, escrita hace miles de años, que nos está diciendo hoy. Si ahí no hay poder divino, ¿dónde está? ¿Cómo Dios nos habla hoy? Se ha encontrado que las enseñanzas bíblicas están de acuerdo con los mejores principios de cada campo de estudio. La Biblia es la guía moral más poderosa del mundo. La guía moral más poderosa del mundo. No hay filósofo que pueda escribir estas cosas o que puedan igualarla. Ningún hombre ha sido capaz de mejorarla sobre la faz de la tierra. La psicología es una ciencia moderna, ha descubierto recientemente uno de los principios para la salud mental que la Biblia ya ha enseñado por siglos. Innumerables libros analizan la enseñanza y la descripción de los métodos de Jesús.
reconociéndolo como el profesor y sociólogo más excelente que haya pisado la faz de la tierra. Descubrimos arqueológicamente todas las cosas que siguen probando la exactitud histórica de la Biblia. Han revuelto los científicos de la era antigua y de la era moderna para encontrar que la Biblia no proviene de Dios. Sin embargo, todos los estudios exactos que se han hecho en la Biblia tocante a cientos de ciudades, naciones, reyes e incidentes antiguos, hasta el relato del diluvio, de lo que dice la Biblia, han descubierto que fue y es real. En nuestros estudios lo vamos a poder mirar todo el relato del diluvio en Génesis capítulo 6. Léelo, todo el capítulo 6 de Génesis. Ahí vamos a encontrar nosotros lo que tenemos acerca de cómo fue la maldad de los hombres, capítulo 7, y por qué vino el diluvio universal que desapareció absolutamente todas las cosas de la faz de la tierra. Hasta el relato del diluvio se haya registrado, escuchen esto, en antiguos escritos babilónicos que no eran pueblo de Dios. Cuentan también del diluvio. Cada hecho geográfico mencionado en el libro de Hechos ha sido comprobado como verdadero por un erudito estudioso, quien da el esfuerzo de estudiarlo y mirar que la Biblia es veraz en todo lo que se propaga a través de ella. ¿Cómo pudieron escritores, la pregunta, cómo pudieron escritores que vivieron hace más de 2000 años, estamos en 2023, por supuesto por decir más de 2000 años, y hasta hace más de 3700 años, expresar verdades tan profundas, tan reales, que nos da para refutar lo que dice la Biblia, los escritos? En todos los campos del estudio moderno mencionado anteriormente, ¿cómo fue posible que esto haya ocurrido? ¿Cómo es posible que carpinteros, pescadores, ignorantes de Galilea sin estudio, sobrepasaron a los hombres más educados de sus días, revelando los pensamientos teológicos más profundos de la historia de la humanidad, si no era tomado por Dios, tomado por Dios llamado Espíritu Santo? ¿Cómo es posible? Realmente la palabra de Dios encierra y encerrará muchos misterios. A medida que más lo profundizamos, más lo leemos, más misterioso se vuelve en muchas de las cosas. Por eso es que no alcanza el tiempo humano para comprender la potestad, el verdadero camino de Dios que marca tu vida y la mía. Por eso es que yo te invito a que en la próxima clase podamos ver, diciendo esto, podamos ver la unidad de la Biblia. La unidad de la Biblia. Un complejo que nosotros a través de los estudios podemos mirar, observar, catalogar y enseñar. ¿Cómo es esta unidad? Sabiendo que la Biblia se ha escrito en 3 continentes distintos. 3 continentes, no 3 ciudades de un mismo
de un mismo lugar: Asia, África y Europa. Fue escrito en distintos idiomas. ¿Cómo es posible que se hayan puesto de acuerdo entre el arameo, el hebreo, el griego koiné y el griego? Ya vamos a ir explicando estas situaciones en las próximas clases para ir mostrándote qué interesante, qué bueno que tengamos conocimiento de la palabra de Dios. 66 libros, toda una biblioteca para encontrar el verdadero camino hacia la libertad. Y es por eso que vamos a mirar en la próxima clase la unidad de la Biblia, como los 66 libros son uno solo. Es palabra de Dios y sus historias y sus andantes. También vamos a mirar que la Biblia es indestructible. Nadie lo puede destruir, pero lo vamos a mirar en los versículos bíblicos porque es indestructible. Espero que en esta primera clase pueda yo animarte a seguir adelante. Dios te bendiga. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Lo aprendemos? Dios te bendiga.